Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Un Espacio Contigo. Soy la psicóloga Zaira Que Domínguez, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Saludo con mucho agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de los consultorios psicopedagógicos del LAUJAR, a la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez, encargada de las unidades de atención psicosocial en las diferentes divisiones académicas, y a la maestra Perla Karina Ruiz, directora de programas estudiantiles que están presentes en este evento. El día de hoy estaremos hablando acerca de las familias que abandonan, para lo cual contamos con la presencia del psicólogo Daniel Sánchez Cruz. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre la temática que el equipo de los consultorios psicopedagógicos ha preparado para esta ocasión. Ahora presento a quien nos facilitará la entrevista al psicólogo Daniel Sánchez Cruz. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y lleva a cabo el programa divisional de seguimiento al estudiante, realizando intervenciones en los 3 programas educativos en conjunto con los consultorios médicos de nutrición, realizando pláticas preventivas en la División Académica de Ciencias y Humanidades. Es tallerista y moderador en los círculos de lectura en la biblioteca de la misma división. Cuenta con diplomados en educación de género, nuevas masculinidades, nuevas paternidades, por parte del Programa Institucional de Género de la UJAT. Cuenta con una maestría en educación por parte de la Universidad Maya del Estado de Chiapas y actualmente labora desde hace 10 años por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como responsable del consultorio psicopedagógico de Ciencias Sociales y Humanidades. Demos inicio. Bienvenido, psicólogo Daniel, ¿cómo está? Hola, Sai, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto. Gracias. ¿Cómo estás, psicólogo? Bien, fíjate que muy entusiasmado con estos eventos y con estos temas, porque parece que nosotros, cuando trabajamos este tipo de situaciones, visibilizamos algunas cosas y removemos las conciencias de los jóvenes, ¿no? Porque esa es la intención. La intención es que hay una forma de vivir mejor que una forma de vivir bien. Y sí se puede, pues. Excelente, psicólogo. Si me permite, durante la entrevista le voy a hablar como Daniel. Afirmativo, sí, está bien. Mayor Gracias. cercanía en la entrevista, y de igual manera voy a hacer hincapié a todas las personas que nos están escuchando. Al final, a 10, 15 minutos antes de esta, vamos a darles la lista de asistencia en la que van a poder registrarse debidamente de acuerdo a las instrucciones, así como que las constancias que se les van a proporcionar van a ser publicadas, aquellas que estén registradas hasta la 1:15. Perdón, sí, a la 1:15. Entonces, estén muy atentos a esta lista de asistencia, ya que ese será el corte. Muy bien, psicólogo. Muchas gracias. Bienvenido por nuevamente compartir sus conocimientos, sus experiencias. Y bueno, este tema es súper interesante, sobre el abandono. ¿A qué te refieres cuando hablamos sobre cuando dijiste voy a dar esta plática, esta charla, quiero hablar sobre las familias que abandonan? ¿A qué te refieres cuando dices familias que abandonan? Mira, me refiero precisamente a este fenómeno que se ha dado históricamente, socialmente y culturalmente, como un efecto de nuestra propia educación, la que hemos tenido, pues. ¿Cómo decidí abordarlo? Porque, ¿sabes qué sucede en las consultas? Que dependiendo el tema que nos aborden los estudiantes, siempre hay esta connotación de miedo al abandono. Cuando abordamos temas de celos, de que algunos chicos son celosos o jóvenes son celosos, detrás de eso se pone un abandono. Una persona que sufre de maltrato, una joven que sufre del maltrato, y cuando tú replanteas, ¿no? Como que por qué se queda todavía en esa situación, pues también hay un miedo al abandono. O a una persona
que tiene pareja tras parejas o decide ella terminar las parejas por miedo a que la abandone. Entonces, todas estas aristas te ponen a pensar si realmente los jóvenes están siendo conscientes de lo que implica relacionarse, de lo que implica tener un vínculo, porque hay cosas que tal vez no nos acordemos o no se acuerden, pero siempre tenemos detrás un abandono, una herida de abandono, ya sea profunda o superficial, pero la vamos a tener, ¿eh? Claro. Fíjate que no sé si embone un poquito a la entrevista y a lo que estás comentando respecto a las familias que abandonan, estimado Daniel. Fíjate que estaba leyendo a una autora, no recuerdo en este momento el nombre, pero ella hablaba de 5 heridas de la infancia, ¿no? Y que tenemos, por así decirlo, sufrimos de las 5, casi todas las sufrimos, ¿no? Por ejemplo, está el de abandono, el de rechazo, el de humillación. Hay otros 2, no recuerdo en este momento, pero todos tenemos como que de alguna manera las familias tenemos enfatizado uno más, no es más fuerte, ¿no? Y este es el que marca más incluso hasta la estructura de la personalidad, cómo va a marcar un poco también cómo nos relacionamos con nuestros, con personas, con nuestros seres queridos, con otras personas, ¿no? Entonces, este tema del abandono para mí como que es bastante importante porque no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, en consulta es muy frecuente el tema del abandono, sobre todo en los estudiantes. Bueno, aunado a esto que me estás comentando de las familias, ¿cuáles son los tipos de abandono desde tu perspectiva, Dani? Mira, quiero como mencionarlo para que quede claro. Abandonos, como decía hace momento y como tú también aportas aquí, el abandono la vamos a tener, pero hay una superficial y una profunda. Si empezamos a categorizar, vamos a encontrar las de injusticia, estos de rechazo. Bueno, ¿por qué digo superficial y profunda? Porque vamos a medirlo en estos parámetros. Imagínate una niña que la llevan al kinder, ¿no? Y la dejan en la entrada y la niña está llorando y la mamá le dice, no, aquí me voy a quedar. Y de repente la niña camina, se da la vuelta y ya no está, ¿no? Entonces, si se la pasa diciendo una mamá o un papá dentro de estas historias que nos comparten los jóvenes, hay que ver cómo fueran las relaciones, porque no es lo mismo que nos digan, aquí te voy a dejar y voy a regresar en la tarde, probablemente en ese momento la niña no lo entienda. Pero si nosotros empezamos a decirle, ves que sí llegué, ves que sí voy a venir, ves, entonces a partir de ahí empezamos a enseñarles a manejar estos pequeños abandonos. ¿Me explico? Entonces a partir de ahí vamos a saber cómo nos vamos relacionando con nuestros abandonos. Ahora imagínate, ya de grandes o en transcurso de la adolescencia, que se le diga a una hija, es que me tuve que ir a trabajar a los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Porque te voy a enviar del dinero. Pero si no hay contacto, si no hay esta comunicación, entonces lo que normalmente se tiende es a darse una respuesta imaginaria, ¿no? Sí, mi mamá sí está ahí, pero pues no está trabajando. Entonces, esto, evidentemente, los resultados de un abandono va a ser de la manera en cómo el individuo lo va representando, ¿vale? No, no es lo mismo un chico que diga, es que mi mamá se fue, pero estuve con mi abuelita. Digo, ahí va a ir cambiando la dinámica y los significantes también van cambiando. Pero los abandonos van a tener el contexto de esta interpretación que yo le doy cuando alguien me falta, cuando alguien no está conmigo, cuando esas figuras que yo necesito que estén no están. Y cuando somos grandes, cuando ya tenemos 18, 19 años, a veces sin darnos cuenta, estamos siendo codependientes, ¿no? Nos aferramos a la persona, tenemos miedo que nos dejen, soportamos cosas, somos muy complacientes. Y es ahí donde ya está mellando algo, ¿no? Claro, y así es, estimado Dani. Fíjate que ahorita que estás mencionando estas ausencias constantes muchas veces como adultos no sabemos manejar el abandono con nuestros hijos, es precisamente porque con nosotros sufrimos
también de abandono, y tampoco se manejó correctamente. Hay muchos teóricos que hablan sobre estas ausencias de las figuras de autoridad, ¿no? De las figuras de los vínculos afectivos, ¿no? Que Winnicott hablaba sobre este psicólogo que, bueno, muchos psicólogos conocemos, cuando menciona que los objetos de amor, padre y madre, pero en este caso la madre, es quien tiene que explicarle al hijo sus ausencias, ¿no? Para irle formulando psíquicamente el hecho de que yo como mamá me desaparezco un rato porque tengo que hacer mis deberes, no representa un abandono, sino mi madre no está, pero va a regresar por mí, ¿no? Esto justamente que estás mencionando. Entonces, bajo esto que estábamos platicando anteriormente, Daniel, ¿cuáles serían las consecuencias del abandono? Porque vamos también a diferenciar que hay de abandonos a abandonos. O sea, están los mini abandonos, por así decirlo, ¿no? Y que no me gusta clasificarlo de esa forma, pero los mini abandonos que tú mencionas, a abandonos extremos. Pero ¿cuáles serían las consecuencias del abandono en este sentido? Mira, claro, las consecuencias realmente eh, se presentan cuando empezamos a entrar en contacto con el otro, ¿vale? Por ejemplo, eh, soy de las personas, hay jóvenes que dicen esto, soy de las personas que sí me gusta llevarme con todos, pero me gusta estar solo, no quiero estar con nadie, ¿no? Oye, pero no te vinculas, no tienes amigos, sí, pero siento que son hipócritas, siento que algún día te van a traicionar. Y entonces ahí es como hay algo raro está pasando. Y precisamente es como no querer involucrarse comprometidamente, porque precisamente hay el temor de que lo vuelvan a traicionar, o de que la vuelvan a dejar, o que vuelva a suceder algo que tal vez, ojo, porque en las terapias siempre decimos, bueno, por lo menos yo les digo a mis pacientes, tal vez no te acuerdes, pero una de las funciones del cerebro es que el olvido es el mecanismo para no estar reviviendo cosas estresantes, parte de nuestra vida, pero se olvida. ¿Cómo sabemos que ahí está? Porque entonces, ¿por qué se queda en la relación o por qué no entra en contacto con el otro? ¿Sí? Aunque, te repito, hay como muchas otras aristas. Están los que padecen algo que se llama, bueno, ese que te mencioné se llama, bueno, no se llama, sino lo hemos visto en nomenclaturas como apego evitativo, ¿no? Los apegos ambivalentes, por ejemplo, son aquellos que te quiero estar contigo, pero tengo miedo que me abandones, ¿sí? Y entonces te vigilo, soy celoso, soy celosa, este, pero tengo un pavor a que me abandones, ¿no? Y lo curioso es que hay que entender que los abandonos no son físicos, son emocionales. Porque cuando tú te das cuenta que el paciente tiene un abandono, le dices, oye, pero según tú estás vigilando a tu pareja para que no se vaya. Mi pregunta es, si se llegara a quedar o si no busca a nadie, ¿qué va a haber de nuevo? O sea, ¿qué te estás imaginando? Porque parece ser que como si tuvieras a un ser que te ama profundamente y que quiere estar contigo, pero lo quieres amarrar para que no se vaya, pero esto en apariencia puede ser, porque en todo caso, si estás viviendo algo así, entonces algo está sucediendo contigo, ¿no? Que tú necesitas la presencia de esta persona. Es precisamente que salen los celos, te repetí hace ratito, salen los celos, la cuestión más larga, más profunda puede ser una celotipia, estos miedos a vivir sola o a vivir solo, no sé andar solo, me gusta estar acompañado de mis amigos y de mis amigas, entonces ahí se van reflejando estas dificultades, ¿me explico? Claro. Recuerden que les voy a recordar al público que nos está escuchando que pueden realizar sus preguntas en el chat para que yo les dé lectura y podamos compartir juntos este tema que es bastante interesante sobre el abandono, sobre las familias que abandonan. Daniel, fíjate que ahorita que estás platicando sobre el evitativo y el ambivalente, y empiezas bueno, y ahí es donde tú formulas la parte relacional de las parejas, por ejemplo, que una de las repercusiones negativas que tiene una persona que vive abandono pero que no lo ha superado es
probablemente vivir constantemente una dependencia emocional hacia la pareja muy fuerte, o una dependencia, perdón, una ausencia también de no querer o no poder tener una pareja, una familia, ¿no? Entonces, me acuerdo que estamos platicando respecto a eso. Por ejemplo, el que abandona o la que abandona, generalmente, o el que tiene miedo al abandono porque vivió traumas muy repetitivos en su infancia o en su adolescencia, tiene miedo. Entonces, antes de formar una pareja o una familia, es una persona que suele irse, ¿no? Antes de que me terminen, yo termino. Es decir, me suelo marchar porque no quiero revivir nuevamente el doloroso abandono. Entonces, creo que esas son una de las consecuencias que generalmente tenemos cuando vivimos abandonos y no se puede concretar una relación de pareja. Ajá. Pero bueno, hace rato estábamos platicando sobre los tipos de abandono. Y fíjate, Daniel, que no sé tú cómo lo ves, pero por ejemplo, estaba yo recordando, te compartí el otro día sobre la película de Los Olvidados de Luis Buñuel, en los años 50. No sé si el público ha visto esta película, que es una joya del cine mexicano, que, bueno, Buñuel no es del todo mexicano, pero un cineasta muy importante en esa época, ¿no? Entonces, Los Olvidados narra narra la historia de una parte del México, o esas partes de México, ¿no? Donde están los olvidados, los abandonados, ¿no? Ese grupo de personas que no tienen educación, que no tienen acceso a vivir una vida armoniosa, afectiva, en familia afectivamente, sino todo lo contrario, ¿no? Carente de toda estas áreas que dan mucha seguridad a un ser humano, ¿no? Que es la familia, y una familia amorosa. Entonces, cuando esto pasa a lo extremo, ¿no? Los abandonos extremos que muchas veces estamos escuchando en la radio, en la televisión, como por ejemplo, a veces encontramos, que ya escuchamos que niños que desaparecieron, niños que que fueron encontrados en extremo abandono y maltrato. Yo te planteaba el otro día que si el abandono es una forma de violencia, eh, y entonces yo lo pienso desde ahí, porque a pesar de que el abandono tiene que ver con cuestiones emocionales, ¿sí? Sí, desde mi punto de vista tiene que ver con una cuestión, un factor de violencia, ¿no? Entonces, bueno, hay niveles, hay tipos de abandono, y hay desde el mínimo, desde el mínimo que acabas de exponer, o sea, el mínimo, esos pequeños abandonos que de repente mamá no nos explicó que se iba a ir, que tenía que dejarnos en la escuela, hasta el extremo de se le olvidó darle de comer, darle de comer a su hijo, Uh-huh. o se fue y se alcoholizó y se empezó a drogar, ¿no? Padre y madre, o se prostituyó y dejó a los hijos abandonados, y entonces alguien más abusa de ellos. Y entonces, bueno, vienen todas estas enfermedades que llamamos psicosociales, ¿no? Depresión, adicciones, etcétera. Así es. Pero bueno, ¿cómo sucede el abandono en las familias entonces, Daniel? ¿Cómo con todo esto? ¿Cómo sucede? Eh, hay que tomar en cuenta algo. Los problemas sociales siempre han existido, eh, y sobre todo no tenemos una educación, por lo menos aquí en el occidente, una educación sobre la manera adecuada de gestionar. Lo digo porque traemos una herencia desde los españoles que vinieron a conquistarnos, de cómo gestionar los conflictos que hemos vivido día a día. Entonces, realmente los abandonos hay que empezar a tomarlos como parte de algo que existe, y hay que empezar a trabajarlo por momentos. No es lo mismo trabajar un abandono en niños que trabajarlos en adolescentes y que trabajarlos en adultos. Pero esto sucede precisamente porque ya traemos rezago cultural y social. O sea, esto va a existir.
Lo que hay que entender es que hay que aprender a manejarlos y hay que aprender a enseñarlos. Si yo tengo una hija, pues evidentemente no puedo excluirlo de sus propios abandonos. Voy a tener que enseñar de que esto que voy a naturalizar contigo, pues va a seguir sucediéndote, pero además tienes que ir aprendiendo a hacerte cargo de ti, de tus espacios, y que a veces vas a aprender a estar sola, pero también a veces vas a estar aprendiendo a vivir con los demás. Y esa sería como una estrategia, pero en sí se van a seguir dando, van a seguir existiendo porque venimos de culturas donde no nos han enseñado a lidiar con el abandono. Cuando somos adultos, tenemos que entender que vamos a ser abandonados y que nosotros vamos a abandonar, ojo, a adultos. Pero cuando tenemos hijos, hay que primero pensar antes de tener hijos qué es lo que va a implicar tener hijos, ¿no? Bueno, querido Daniel, fíjate que tenemos un montón de preguntas ya. Ujú. No sé si le vamos dando lectura. Adelante, adelante. Bueno, aquí nos preguntan, hola, ¿qué tal? ¿Qué podrían decir de las personas que no les importa estar solos? Tampoco tienen miedo, pero les cuesta trabajo confiar en alguien más. Bueno, vamos a ser muy categóricos. Cada caso es distinto porque tiene una historia distinta, ¿vale? Pero en este caso, por la presunción de lo que nos dice el estudiante, habría que pensar a qué grado está viviendo esto. Ese rato mencionábamos que el apego evitativo son aquellas personas que tienen relaciones superficiales con los demás y no se quieren involucrar emocionalmente y comprometidamente con ellos. Por la misma frase que él acaba de decir, tiene miedo a ser traicionado. Hasta la pregunta sería, ¿por qué metes en esta frase la traición? O sea, ¿de dónde sacas la traición? ¿Quién o dónde viste que traicionaron a alguien? ¿No? Entonces empezar a trabajar desde ahí, porque hasta eso, hay niños que trabajan solos, que están jugando solitos, y hasta los padres, o todo, la cuestión social, los de, mira, es independiente, y a veces no es normal ver a niños jugando solito. A veces esto es parte de un proceso que se dio de abandono, ¿no? Pero bueno, hay que entender hasta qué grado, en esta pregunta, hasta qué grado sí me está afectando relacionarme con alguien. Ese sería el cuestionamiento. Claro, muy bien. Dijiste hace rato, de hecho, las otras dos heridas de la infancia, que incluso Claudio Naranjo las aborda, es la de traición y la de injusticia. Esas fueron las dos que me faltaron. Entonces Claro, ahí muy atentos, ¿no? De cuál es sí, el tipo de traición, porque me parece que aquí están haciendo preguntas igual relacionadas a otros tipos de heridas, eh, que no es el del abandono o es otro tipo de heridas. Pero bueno, el tema de hoy, vamos a enfocarnos un poco al tema de hoy, que es el de familias que abandonan, ¿sale? Bueno, ¿creen que la presencia de familiares, es otra pregunta, la presencia de familiares de edad similar, hermanos, primos, etcétera, puede influir en la sensación de abandono que sienten las personas? No sé se logra entender la pregunta porque como que no está muy bien formulada. sí, o sea, es decir, que si hasta donde entendí que sí es relevante, no necesariamente que esté el papá o la mamá, sino que realmente estén otros familiares. Es que precisamente el abandono es miren, los vínculos, el amor, es un constructo. Entonces, un niño puede que la mamá lo deje ahí solito de 3 meses o lo deje fuera de una casa y alguien lo recogió y vivió en amor. Y ustedes dirían, oye, pero no vivió con su mamá, es un bebé, ¿sí? Y el vínculo que va a generar en esa casa amorosa, pues evidentemente va a tener un abandono físico, eh, eh, vamos a decirlo biológico por parte de la figura biológica materna, pero en sí el vínculo es lo que va a interesar que no se generen estas huellas de abandono. Entonces, la presencia de familiares, claro que va a determinar que esto no se genere. O sea, si tú te crió tu abuelita, te crió tu papá, o perdón, otros familiares, yo creo que ahí hay que empezar a ver qué otros factores determinaron para señalar si hubo o no un abandono. ¿Por qué? Porque precisamente si yo puedo vivir con mis abuelos y puedo decir, bueno, sí, mi mamá se fue, pero yo viví con ellos, viví con mi abuelita, con mis primos, y realmente no lo siento como tal, me puedo convivir con los demás.
realmente la presencia de ellos puede determinar que exista o no puede existir, ¿sí? Muy buena pregunta esa que me acaba de hacer. Ok, muy bien, muchas gracias, psicólogo. También nos hacen una pregunta bastante sencilla, pero muy importante. ¿Cómo se puede superar el abandono emocional? Miren, el abandono emocional, híjoles, cuando escucho términos de superación, a veces lo relaciono con coaching o superación personal. Bueno, hago un pequeño comercial. No es lo mismo ir a una consulta psicológica que ver videos motivacionales. Lo digo en relación a la palabra superación. Yo creo que muchas de las cosas que nosotros vivimos realmente no es que se superen, a veces se viven con ello. Por eso cuando dice superar estos abandonos emocionales, yo diría, yo creo que llega un punto donde ya tienes trabajado el abandono, que ahora tú vas a tener que aprender que cuando eres un verdadero adulto, vas a tener que abandonar a personas, ¿sí? O sea, es decir, a veces no voy a querer estar con alguien, y entonces no quiero trabajar, pero también alguien me va a decir a mí, que no quiere estar conmigo, y tengo que aprender a vivir estos abandonos. Por eso los abandonos son como una parte de nuestra vida, pero cuando ya le damos el significado y el contexto de estos abandonos, ¿sí? Aprendemos a convivir con los demás y que se pueden ir. Si estamos hablando de un abandono emocional dejado por papá o por mamá, estamos hablando de que vamos a tener que entender por qué lo hicieron y además empezar a entender que ahora me toca a mí trabajar en la parte de mis abandonos. Ojo, buscando la manera de entrar en contacto con gente que realmente quiere estar conmigo, ¿sí? Que realmente le gusta estar conmigo, para entender que el abandono se va a dar siempre y cuando los demás quieran o yo quieran, pero ya han estado conscientes, ¿no? Y eso tendría que profundizar la terapia para ver el caso también. Ujú, muy bien. Muchas gracias, Daniel. Seguimos dándole lectura a las preguntas de nuestro público y les vuelvo a exhortar que pueden seguir haciendo sus preguntas. Vamos a tratar de pasar todas las que podamos. Son bastantes preguntas. El tiempo no creo que nos alcance, pero vamos a tratar de dar lectura a todas las que están relacionadas al tema sobre las familias que abandonan. ¿Cómo se puede identificar una dependencia emocional en la pareja? Y si esta es negativo o puede ser positiva. Es una pregunta que hace aquí una persona, Ámbar. Mira, también muy todas las preguntas me parecen muy, muy, muy cruciales, muy interesantes. La codependencia es producto de un abandono, porque precisamente yo no quiero volver a revivir esa sensación desagradable de desamparo. ¿Qué hago cuando me vinculo con alguien? Primero, esto empieza de una manera muy bonita. En el enamoramiento, si yo sufrí abandono, hombre o mujer, yo sufrí abandono y alguien me ve, alguien se interesa en mí, alguien le gusto, le atraigo, me trata como uff, entonces empiezo a decir, oh, por fin alguien quiere estar conmigo, ¿no? Ahora sí, ya Así. nadie me va a abandonar. Y es a partir donde hay un anclaje donde fijo ya mi seguridad en esta persona. ¿Qué sucede entonces si estamos hablando de que hay una codependencia? Porque a veces ya no estás a gusto y la otra persona hace cosas que no te gustan. Hay violencia, hay infidelidades, hay maltrato, hay dejadez, hay insultos. De alguna forma, hay situaciones donde la otra persona ya no se sienta a gusto. ¿Y qué sucede? Ahí ya está representada la codependencia. Es donde soy capaz de soportar situaciones con tal de que no me dejes, ¿no? Y no puede ser positiva. Toda codependencia es negativa. Así es. Hay una canción, Daniel, que me llama mucho la atención y estuvo muy de moda de Mon Laferte, que se llama, mm, ay, no recuerdo la canción, fue un hit, o sea, súper popular y hablaba esa canción, de hecho hay un párrafo que habla de, yo hubiese soportado tanto, o sea, tanto más, tanto menos de ti, tanto todo lo que no me puedes dar con tal de seguir contigo. Algo así da el mensaje, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo a través de las canciones también nosotros nos van culturalizando, nos van enseñando a vivir en el abandono, y que esas son las relaciones de pareja normales, ¿no? Por eso te decía el otro día, te decía que para mí el abandono es una forma de violencia
y es incluso hasta interseccional. Ahí les medio voy a explicar así grandes rasgos porque es muy profundo hablar de interseccionalidad, que es cuando el abandono no se vive de igual manera en diferentes grupos sociales. O sea, es de una forma, el abandono que se vive en los niños de México, por ejemplo, no son los mismos que viven el abandono de los niños de Europa, por ejemplo. O los niños, el abandono que se vive en las mujeres en Chiapas no es el mismo abandono que se vive en las mujeres que viven en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Por eso es interseccional, porque tiene que ver con la interacción entre grupos sociales que son diferentes, por esas secciones son diferentes los tipos de violencia, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy a Claro, grandes rasgos porque es muy profundo, pero seguimos dándole lectura adelante. a todo el chat, al público que nos está compartiendo sus inquietudes, sus preguntas. Realmente hay muchas preguntas relacionadas a la familia. Y aquí hay otra pregunta muy interesante, de verdad que están súper interesantes las preguntas. ¿Puede existir, dice, una ausencia de familia aun cuando la familia está físicamente presente? Interesante pregunta. De hecho, sí, ahí, ese es el icono, esa pregunta es el icono precisamente de el abandono emocional, ¿no? Imagínate, ¿no? Estás en tu fiesta de cumpleaños, vamos a ponerle así, y felicidades, muy bien, y entonces tú le dices a tu mamá, el festejado, no, mamá, quiero, no, 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 ya siéntate allá, ¿sí? O ponte a repartir, o ayúdame a repartir, o haz esto, y entonces no lo pelan, ¿no? O en las navidades, dijera un amigo, mi hijo me dice que estas fiestas no son para todos, son para adultos, ¿no? Y es interesante darse cuenta cómo excluimos la dinámica, ¿no? Porque tú eres niñito y tú no puedes. Aunque seamos ya mayores, efectivamente, esta soledad, aunque estés rodeado, es el claro ejemplo de un abandono emocional. ¿Y por qué? Porque los que están alrededor nuestro también tuvieron sus propios abandonos y sin darse cuenta lo están replicando de manera colectiva e inconsciente. Y, y qué bueno que hace esa pregunta. Sí, sí es posible, sí, sí existe. Así es. Pues bueno, seguimos. Dice, ¿el abandono de los padres en la infancia puede provocar amnesia de los recuerdos de la niñez? Eh, el abandono de los padres, sí y no. Sí, porque conscientemente, más bien no somos conscientes, no estamos como que literalmente reviviendo eso, porque el cuerpo no lo soportaría, pero inconscientemente lo estamos representando, ¿sí? Es decir, cuando no me interesa, cuando tengo pareja y no me gusta estar con mi pareja, cuando tengo hijos y se los encargo a una señora o a mi abuelita, ¿no? Son como estas formas de, de que ahí están y lo nombramos los psicólogos como naturalizar el abandono, ¿no? Como que ya es normal. Ah, pero es que todo el mundo lo hace. No, cuando ya hay una connotación, cuando hay una connotación de que no le estoy poniendo atención, cuando no estoy jugando, cuando no estoy escuchándolo, ahí el abandono ya está siendo más representativo. No es que dé amnesia, ¿no? Sino que muchas veces lo traemos ya grabados, que no nos damos cuenta que está naturalizado, sino tal vez no estamos siendo conscientes en ese momento, no nos damos cuenta de esa situación en ese momento. Claro. Y bueno, también hablando un poquito a esta pregunta, Daniel, me parece que igual, bueno, como un mecanismo de defensa de nuestra mente, cuando hay un trauma, cuando hay un abandono extremo y por ende, es impactante a la mente del sujeto, sea niño, joven, adulto o de tercera edad, se genera un mecanismo de defensa como de amnesia, ¿no? Una negación, no pasó, no recuerdo qué pasó ni por qué pasó, no recuerdo nada. Entonces, no sé si les ha pasado a todo el público en algún momento que alguien, digo, a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, un amigo que me manda una foto y yo ya no recordaba eso, ¿no? O me manda por ejemplo, oye, ¿te acuerdas cuando pasó tal cosa? No, no recuerdo. O sea, hay de alguna manera cosas que no están de todo presente,
pero me parece que sí se genera un mecanismo de defensa psíquico cuando ocurre un trauma. Y en este caso, el tema del abandono toca fibras sensibles del dolor emocional, se queda totalmente en el inconsciente, ¿no? Claro. Entonces, por esa razón sí pueden ocurrir esos pequeños olvidos u olvidos, incluso cuando hay pacientes que nos han dicho, ¿no? Psicóloga, es que yo no recuerdo nada de mi infancia, no le puedo hablar casi de ello porque no recuerdo nada. Y entonces, poco a poco vamos rascándole poquito a poquito en las sesiones. No sé si te ha pasado, Daniel. Ujú. Y se empiezan a salir un montón de cosas, como a la sexta o séptima sesión empiezan a salir un montón de cosas que dicen, pues sí tenía muchas cosas, pero algo ocurrió en su mente que tuvo que guardar. Bloquearlas, exactamente. Bueno, aquí hay otra pregunta, Daniel, interesantísima. Dice, cuando una mujer abandonada, a ver, cuando una mujer abandona a sus hijos, pero Que no no con vayan a salir, que había que violencia quieran enviar después de de que padre, está programado el examen. que los hijos comprendan la ¿Sí? situación que vive la madre. Entonces, No sé si me va, escuchaste, hay alguien por ahí que encendió su micrófono, por favor, puede apagarlo para que podamos dar lectura correctamente a nuestras preguntas. No sé si la escuchó, Daniel. Sí, 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 sí. Eh, eh, quiero- es que, mira, eh, es que hay muchos cuestionamientos. No es fácil abordar el tema cuando existen contextos distintos. Muchas veces cuando tú das una opinión, evidentemente hay que ver el contexto y la historia. Por eso te digo, no es muy fácil empezar a tratar de explicar esto, porque entonces tendríamos que ver la historia de la mujer abandonada, ¿no? O la mujer que abandona a sus hijos, pero socialmente son castigadas. Aquí lo que cabe destacar eh, es que si son niños, evidentemente no van a comprender los niños porque en su etapa sus únicas respuestas son las que se daban, o si había una alineación parental, que en este caso familiares le explicaban a los hijos diciéndole o contándoles la versión y afecta. ¿Cómo se le puede hacer para que entienda? Híjoles, aquí, si ellos no quieren darse cuenta, si no quieren entender, es precisamente porque ya hay una afectación, ¿sí? En todo caso, habría que pensar que la mujer que dejó o que ya no quiso estar con el padre y se salió de sus hijos, porque no sabemos si vive o no con los hijos, ¿no? Eso es lo que te explicaba ahorita, ¿no? Este, habría que empezar a darle a entender de que es un proceso largo y es un proceso donde ella va a tener que entender que esas afectaciones no le corresponden por culpa de ella o por responsabilidad de ella, sino es parte del propio manejo que se dio. ¿Sí? Y en consecuencia va a tener que comprender que si ya son adultos y si no quieren o no pueden o no entienden, híjoles, dolorosamente hay que entender esas dinámicas, ¿sí? Porque no se puede forzar, si ya los hijos ya son adultos, a que yo quiero que me crea o yo quiero que realmente me acepte, porque tampoco es así, ¿no? Tampoco se forzan las cosas, sin entender que esto existió, es una consecuencia desafortunada de este tipo de relaciones, y lo único que hay que entender de que, bueno, yo di hasta donde pude, y si ellos ya no quieren, yo no puedo forzarlos, ¿no? Tendría que trabajar esta parte de su abandono, esta persona. Claro, muy interesante esto que acabas de compartir, Daniel, porque sí muchas veces tiene que ver con que tenemos que subsanar estas heridas en terapia, un proceso terapéutico, no en un proceso de coach, porque se tocan fibras muy sensibles emocionales y psíquicas, ¿no? Aquí tengo dos preguntas que las voy a unir a las dos porque como que están relacionadas, ¿vale? Ujú. Una es, ¿qué problemas le puede generar a una niña en la pubertad el abandono? Y cómo establecer de nuevo la relación con una persona a la que se abandonó. Bien, ¿qué problemas le puede generar? Son diversos, puede ser codependiente, puede ser que no le guste relacionarse con los demás por temor a ser herida. Las consecuencias pueden ser diversas, ojo, puede ser diversa, cada caso es distinto, pero ahí habría que empezar a saber con quién se está relacionando,
saber si se está relacionando con personas y le está generando daño, hay insulto, hay maltrato, entonces ya estamos viendo que la consecuencia es malos vínculos, malas relaciones, malos acercamientos, naturalizar la violencia. Esas serían como las consecuencias en la pubertad, porque aún estando en la pubertad, las afectaciones no dejan de ser fuertes, cruciales. Acuérdate que esa es la etapa de entre la niñez y la adolescencia, todo el proceso donde empieza la identificación de qué somos, qué queremos, somos seguros, somos inseguros. Ese proceso es complicado. Entonces, habría que saber qué estamos haciendo. Si me estoy relacionando, si estoy naturalizando cosas que no me gustan, no decir que hay que hacerle caso a lo que nos dicen, pero por lo menos alguien nos va a estar señalando, oye, algo está sucediendo. No que tú eres la mala, sino algo está sucediendo, te enojas mucho, hay muchas lágrimas, digo, hay muchos factores que pueden determinar eso. Ahora, ¿cómo establecer la relación? Aquí esta pregunta la entiendo de dos formas. Si yo fui quien dejó al familiar o a mi hijo, a mi hija, eh, o yo fui el abandonado, porque quiero ver este contexto distinto, yo creo que hay que escuchar, primero hay que preguntar y hay que escuchar los motivos, ¿no? Como decirle, quiero que me escuches, quiero que entiendas qué me pasó, ¿no? Y yo sé que la reacción que pueda tener, ni modo, es legítima la de la otra persona, pero intentar exponer desde mis motivos, desde mis temores, desde mis carencias, todo lo que pasó. Si la intención es generar un vínculo, yo te diría, me parece adecuado que alguien haga eso, pero me parece muy arriesgado pretender de que se logre tal vinculación. Probablemente suceda, probablemente no suceda, probablemente suceda más tarde, ¿sí? Pero entender de que se hizo lo que yo pude. Si no se da, aceptar que la persona probablemente no tiene esta, eh, esta comprensión de poder entender qué es lo que realmente dimensiona de lo que me pasó. ¿Me explico? Y eso es lo que precisamente puede suceder, ¿no? Pero hay que estar consciente de que puede o no puede suceder algo. Ok, muy bien. Muchas gracias, Daniel. Por ahí siguen preguntando relacionado a si se puede superar o no el abandono, por ejemplo, en la infancia. Menciona aquí Dulce, el abandono en la infancia pudo provocar que no me nazca abrazar a mi madre y si ella me abraza me siento incómoda. Sí, sí, eso sucede. Eso sucede. Eso sucede. Pero ¿sabes qué pasa con la persona que hace esta pregunta? Yo creo que tendría que trabajar desde dónde está sucediendo esto, desde dónde está viendo, porque si lo ves desde su herida al abandono, evidentemente el rechazo va a existir. Pero si se pone un poquito a trabajar la parte de que la madre tampoco fue enseñada, también trae sus propios abandonos, no sabe, no vivió tal vez con alguien, ¿sí? Entonces, es como decirle a esta persona, mira, esa mujer que intenta abrazarte, ¿qué crees? Se sintió mucho o peor que tú ahorita. O sea, también fue abandonada. Quiero que veas desde ahí cómo ella también fue abandonada. Y cómo ella, desde donde está intentando o creyendo que puede resarcir el daño o hacer algo. Yo creo que primero hay que replantearse que yo traigo una herida, empezar a entenderla para poder entender la herida del otro. Y a partir de ahí, siempre hay que decirle a los pacientes que es un proceso que lleva paciencia y mucho respeto a mis formas y a mi estilo, Claro. pero, pero que eso sea sagrado, o sea, que no se sientan empujados, que no se sientan obligados, que venga desde el hecho de querer construir de nuevo otros vínculos y mejores a partir de lo que hay. Fíjate que ahí en ese sentido, Daniel, me ha funcionado a mí como psicóloga trabajar mucho, perdón porque estoy conectando aquí, bueno, ya, Ujú. trabajar esta parte empática con mis pacientes cuando se surge una situación, ¿no? Es que mi madre me hizo no sé qué tantas cosas, mi padre y así. Entonces, funciona mucho revisar cómo está la historia de nuestros padres, ¿no? Porque son generaciones tras generaciones que se vienen transmitiendo estas heridas y se transmiten varias. Por ejemplo, el caso de una persona
que menciona que tiene una herida, o sea, se sintió abandonada constantemente por parte de su madre, pero la madre tenía un problema de un duelo no resuelto, y bueno, no solamente un duelo, varios duelos no resueltos. Entonces, la madre se relacionaba con la hija a partir y desde el dolor del duelo no resuelto, porque se veía el duelo, el duelo era abordado desde el abandono. No es un se fue, falleció porque pues la vida hasta ahí llegó, ¿no? Sino era un se fue y me dejó, me abandonó. La muerte como un abandono, vaya, a esto me refiero. Entonces, cómo la historia de nuestros padres tiene mucha trascendencia en cómo se vinculan con nosotros, y cuando logramos entender esto, empezamos a ser más empáticos con ellos y empezamos incluso a nosotros a sentir mayor compasión, mayor empatía, como que empieza a transformarse algo en nuestro interior que hace que magia, ¿no? Hace magia porque me ha tocado en esta semana, por ejemplo, yo me encanta escuchar cuando me dicen, psicóloga, mi relación con mi madre ha cambiado porque ha cambiado, pero me he dado cuenta que la que cambió fui yo, no fue mi mamá. Del todo no fue mi mamá, pero ella cambió a partir de mis cambios, porque esto se le llaman un poco de teorías sistémicas, ¿no? Para terapia de familiar, pero cómo un cambio que puedo hacer yo en relación con el vínculo con mis padres puede generar cambios, incluso hasta con ellos, de ellos hacia mí, ¿no? Porque finalmente Sí, claro. es el vínculo. Fíjate que por aquí nos comparten, Daniel, una historia, no sé si le doy lectura, ¿me permites? Ok. Me dice, Adelante. nos comenta aquí un estudiante, José Eduardo bueno, nos comenta, dice, yo estuve con una persona que tenía miedo a estar sola, yo siempre había estado solo y resolver mis situaciones solo, por lo que mis crisis o problemas no se los daba a conocer. Y cuando ella se enteraba, se molestaba. Sucedieron cosas y entonces pues ella decidió terminar la relación porque decía que yo no la incluía en mi vida, pero realmente yo la invitaba a comer con mi familia, a visitar la suya, y siempre se negaba porque decía que no estaba preparada. Luego, cuando decidió que termináramos, me dijo que no quería nada conmigo, pero le molestaba que otras chicas me hablaran y yo no entendía por qué. Si quienes me hablaban solo lo hacían por cuestiones de tarea, trabajos o dudas, me celaba cuando se suponía que no éramos nada. Le preguntaban si éramos algo y siempre decía que no. Cuando yo superaba lo que habíamos tenido, me buscaba, me decía que me quería, que no quería que me alejara, y etcétera. Y un mes estaba conmigo a todos lados, a ver, hablamos, me decía que no quería que me alejara. Un mes estaba conmigo a todos lados, luego me decía que recordara que no éramos nada y me volvía a dejar cuando veía que me alejaba, regresaba al final. Cuando yo decidí, después de 5 años de esto, le dije que pues no podía seguir así, que me dijera realmente qué quería, y me dijo que conmigo ya no quería nada, que no sabía cómo decírmelo porque de una forma que me quería y no me quería lejos, pero ella estaba conmigo, pero fuera tenía otra persona que a la larga se volvió su novio y ahora esposo. La situación es que ahora el que quedó con el miedo soy yo, y no quiero una relación porque miedo a que me suceda lo mismo. Interesante. Muchas gracias por compartirnos Ujú, esto como parte de nuestra entrevista. claro, claro. De hecho, ahí hay un claro ejemplo de un apego evitativo, ¿no? Si te das cuenta, es una relación superficial, pero no quiero que te vayas, así como diciendo, quiero que estés conmigo, pero tengo miedo a que me traiciones. Porque le decía, bueno, ¿qué somos? No, no somos nada, ¿no? Pero había estos encuentros. Yo creo que aquí tendría que él darse cuenta que estaba con una persona que aunque le diera lo que le diera, no iba a poder entrar a esta fantasía, esta herida que traía de su infancia, porque eso no se trabaja así de esta forma. En todo caso, tendríamos que empezar él a poner límites a este tipo de cosas porque él está siendo demasiado permisivo con ese tipo de cosas, ¿no?
Ok, muy interesante. Aparte ahí sí quedó abierta una herida, ¿no? Sí, No claro. solamente del abandono, habría que ver qué necesidad llevó a esta persona a mantenerse 5 años, 5 largos años, en estar en una relación donde no somos nada, pero sí somos algo, pero como que nos tratamos como novios, pero no somos novios. Somos muy buenos amigos con derecho, pero pues no somos, no quiero, o sea, hay como que ¿qué está pasando? ¿Qué necesidad me engancha a vincularme de esa forma con alguien? ¿Y por qué no estoy expresando mis necesidades? ¿Por qué permito que el otro, por qué permito que la relación no florezca, ¿no? Entonces habría que ver qué está pasando con mis necesidades, qué está pasando por cómo expreso mis necesidades, a qué le tengo miedo, ¿no? Porque el miedo aparentemente es al abandono en este momento, evitativo, como bien dice Daniel, pero me parece que hay a profundidad todavía aspectos y características que se pueden trabajar con esta persona a nivel psicológico. Bueno, Claro. este, tenemos muchas preguntas. Muchas gracias al público por estas preguntas que nos comparten. Les mandamos muy cariñosos saludos a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo porque es un tema bastante interesante. Hoy en día en las familias no hemos abordado, Daniel, cómo sucede el abandono hoy en día en estos tiempos de COVID, donde es muy común ver que están reunidos en la mesa, si acaso, porque ya no es costumbre comer en familia, pero estamos todos en la mesa y todos estamos ahí con el teléfono, ¿no? No es mi caso, ¿no? Pero porque es muy rico, fíjate que es muy rico comer con la familia, con la gente que tú amas, y si la comida es deliciosa de por sí, sabe muy rico comer con tus familiares y con seres queridos, ¿no? Pero hoy en día esto es algo que se está perdiendo, es algo que ya no se está haciendo en las familias, y entonces cómo nuevamente nos remitimos a revivir abandonos, abandonos familiares, y era lo que por ahí alguien decía, que si hacía una pregunta que si aún estando presentes los padres pueden abandonarnos, ¿no? Claro, Sí, claro que sí claro, sucede claro. eso. Ujú. Bien. Bueno, aquí hay una pregunta más, una y hay muchas. Eh, Alguien pregunta por aquí, dice, ¿cree que la unión de un adolescente para formar un matrimonio a temprana edad pueden ser consecuencia del abandono de un padre y eso genere que busque una imagen paterna en su pareja? Ok, repetimos, siempre habrá que ver el contexto, ¿no? Porque no necesariamente tienes que buscar una figura. Muchas veces es la necesidad de sentirte querido. Si traes una huella de abandono, de rechazo, donde no fuiste atendido, tus necesidades básicas de afectividad, entonces lo que vas a buscar son estas figuras que en psicología se llaman figuras primarias, que son papá y mamá. A veces juntarte con alguien no necesariamente tiene que ser papá, perdón, tiene que ser un papá. Muchas veces es alguien, pues, que me faltó a mí. Puede ser papá o mamá. Y sí, en la adolescencia se da mucho el caso. Entonces, yo creo que aquí hay que saber, porque si uno es adulto y está consciente que es un adolescente, pues hay que checarse bien qué está pasando ahí, ¿no? Porque también el que sea mayor y que se dé cuenta, pues también traerá una carga ahí de necesidad. Claro. Bueno, pues aquí también nos comenta Fernanda, dice, ¿cómo se puede evitar el sentimiento de abandono en niños pequeños cuando un hermano mayor decide mudarse o independizarse? Fíjate que esto me ha tocado igual escucharlo. No sé cómo lo has abordado, Daniel. A ver, vamos a escuchar. Sí, fíjate que yo, cómo lo manejaría, no me ha tocado, pero suena muy interesante porque si el hermano mayor se va, pues hay que decirle la verdad, ¿no? Es decir, explicarle, ¿sabes qué? No dejarás de ser mi hermano, te seguiré queriendo, ¿sí? Pero yo también, así como yo estoy empezando a trabajar sobre mí, sobre mi vida, como lo hizo mis papás, también quiero hacer una familia, pero sigue siendo mi hermano. Y visitarlo, o hablarle, o no dejar de entrar en contacto. De alguna forma, el hermano pequeño también tenemos que dejar que viva esos abandonos, porque eso es parte del proceso de ser persona.
Claro, fíjate que es importantísimo esto que estás diciendo, Daniel, dejar sentir, o sea, es como aceptar que esto que estoy sintiendo me permito sentirlo, ¿sí? Esto que estás mencionando es importantísimo porque esto se llama un poco educación psicoemocional que los niños de hoy necesitan, que niños de hoy niños de hoy, muchos niños están completamente aislados en casa, con una tablet, con un dispositivo en mano solamente, mientras papá y mamá trabajan. Entonces, ¿cómo es importante irles enseñando, conectando a nuestros pequeños, cómo el vínculo, ¿no? Cómo el vínculo es importante a pesar de que no estás, ¿no? Porque eso significa el vínculo. El problema es cuando, como bien tú dices, no le explicamos. Cuando nada más me voy, de hecho me tocó una personita así que me comenta, nada más se fue y no me dijo nada, como yo hermanita, más chiquita, no me avisó mi hermana que se casó y se casó así muy de repente y yo no, y empezó a vivir un duelo, ¿no? Empezó a vivir un duelo donde no aceptaba que la hermana, que además la veía como la madre, este, la había dejado, ¿no? Su sentimiento era de abandono. Entonces, esto es muy importante lo que acaba de decir Daniel, que estas personas convivan con estos niños y les expliquen, siempre la explicación, aunque digamos, es que el niño no entiende, el niño no, pues, si está chiquito ni lo va a entender, no es cierto. Hay que hablarles, hay que explicarles, y que lo vivan, que lo sientan y que se sientan acompañados por nosotros, por los adultos, ¿no? Que se sientan seguros, que hay adultos que los protegen, que los acompañan y que están con ellos. Bueno, seguimos, Daniel, Ujú. con las preguntas de nuestro estimado público. ¿Cómo se puede manejar una relación con un familiar el cual estuvo cierto tiempo fuera y quiere darte el cariño que no te dio en todo ese tiempo? Híjoles, es delicado y es complicado porque habría que pedirle o hay que decirle a esta persona que te dé el espacio para poder explicarle lo que te sucede. ¿Me explico? Porque efectivamente ahí traes un malestar, un dolor y decirle, ¿sabes qué? Esto me pasó, no es tu culpa, no lo sabía yo manejar, ¿sí? Eh, mencionar sin generar estas culpas, pues esta responsabilidad que por tu culpa me pasó esto, sino decir cómo me siento, ¿sí? Sino empezar a reconocer que no es fácil, ¿sí? Y que no tan así voy a aceptar un abrazo. Y que si realmente esta persona que está padeciendo esto lo quisiera abordar para intervenir, tendría que, como sugerencia, trabajarlo en relación a reconstruir algo, ¿sí? Porque, te repito, se reconstruye para entender qué está sucediéndome y por qué el otro, probablemente por culpa, porque tiene sentimiento de culpa, cree que puede resarcir el daño que hizo queriéndote estar mucho tiempo contigo. Yo creo que hay que marcar primero este límite y empezar a explicarle poco a poco qué le está sucediendo, para que así entendamos lo que en la actualidad existe realmente por los dos, ¿no? El otro con sentimiento de culpa y este por un rechazo. Entonces, trabajar esa parte me parece muy interesante. Claro. Daniel, fíjate que aquí hay una pregunta, pero me parece que va más en el orden el orden de lo legal. ¿Mm? La pregunta dice así: ¿cuándo se considera delito el abandono familiar? ¿Cuándo se considera? Híjole, es que en términos jurídicos el abandono, ya estamos hablando sobre que las leyes están para proteger al menor. Entonces, cuando uno dice, chicos o digo jóvenes o mujeres u hombres dicen, que se vaya ella, ¿no? Yo me quedo con mi bebé, yo lo voy a, yo soy un papá luchón, una mamá luchona. Pero se les olvida que ahora sí que el Estado generó leyes para la protección del menor. Entonces, esas leyes dictaminan que si el menor no tiene el cuidado, tú tienes el derecho a solicitar una pensión para que se siga y se le empiece a generar la responsabilidad de la figura paterna. En caso de no tener respuesta, entonces hay lineamientos, repito, no somos abogados, pero hay lineamientos legales donde se ejerce entonces estas instrucciones
para que cumpla o que pague lo que debe, pero tiene, porque es una vida. Si no, pues entonces ya ejerce una cuestión legal, ya podríamos llamar ejecutoria ahí, pero es cuando ya hay un desacato de parte de la ley, ¿no? Siempre y cuando haya una demanda, efectivamente. Sí, claro. Y bueno, esto me parece que desde el punto de vista que cuando ya hay un abandono donde transgrede, la transgresión es violencia. Entonces, cuando el abandono transgrede una de las esferas que protegen los derechos de los niños, yo creo que ya desde ahí ya es un delito. Entonces, bueno, que tiene derecho el niño, el derecho a una casa, un nombre, un apellido, un hogar en armonía, a ser alimentado, derecho a la salud, tiene todas estas esferas que componen el bienestar de un pequeño, una pequeña. Me parece que desde el momento en que empiezan a transgredirse esas esferas, pues ya se considera un delito, ¿no? Claro. Bueno, aquí, bueno, otras preguntas, es que hay muchas preguntas, Daniel, yo creo que no nos va a dar tiempo, de hecho ya estamos No nos da tiempo. sí, ya estamos en la hora, como está muy interesante el tema, no me había fijado del tiempo y estamos en el tiempo justo ya de cerrar. Nada más a grandes rasgos, Daniel, ¿cuáles son tus recomendaciones respecto a este tema del abandono, familias que abandonan? Mira, cuando traemos heridas de abandono, mis recomendaciones es empezar a acercarnos a las personas que están con nosotros y empezar a decirles que es necesario, por lo menos, la contención, la presencia, la escucha, porque a partir de ahí, sabiendo que tú me escuchas, que tú me entiendes, voy a empezar a subsanar mis heridas en relación con el otro. Pero además, también tengo que mencionarles que hay que empezar a trabajar, a conquistar este espacio de soledad, donde puedo yo empezar a no nada más a canalizar mi herida, mi existencia en una cosa, es decir, en una persona. Puedo también redirigirla a actividades en mi profesión, hobbies para mí, o sea, que tengan que ver con satisfacerme personalmente, para que me dé cuenta que no estoy del todo abandonado, que me tengo a mí y que yo solito puedo hacerme cargo de mis carencias. Y además, ojo, no soy autosuficiente. A veces voy a necesitar de que esté alguien a mi lado. Y alguien a mi lado, voy a tener que aprender a comunicarle lo que me pasa, lo que siento, sin necesidad que se quede anclado a mí, sino que tenga la libertad también de poder irse, porque el abandono va a seguir existiendo como parte de la dinámica adulta. Esas serían mis últimas palabras, amigo. Muchas gracias, psicólogo Daniel, por esta intervención con su plática. Familias que abandonan, es un tema bastante interesante, muy importante y muchas gracias al público que nos escuchó. Muchas gracias por toda la atención también y por compartir sus preguntas. Y a nombre de los consultorios psicopedagógicos de la UJAT, agradecemos que hayan estado presentes en esta ocasión y les invitamos a continuar en un espacio contigo el próximo viernes con la conferencia Problemas familiares en tiempos de COVID-19. Estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook Aula Virtual UJAT y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Consultorios Psicopedagógicos UJAT, donde podrán encontrar el video de esta y otras charlas. También les invitamos a escuchar Cuerpos Conscientes a través de Radio UJAT en el 107.3 FM y también en www.radio.ujat.mx. Escúchalo todos los viernes a las 4 de la tarde. Les recordamos que el servicio de los consultorios psicopedagógicos está disponible para todos y todas los estudiantes de la UJAT. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico. Se despide de ustedes su servidora, Zaira, la psicóloga Zaira Que Domínguez. Fue un placer haber compartido con ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.